Buenos días, queridos hermanos. Es para mí un placer saludarles y decirles bienvenidos al servicio de la iglesia Buenas Nuevas en Cuarentena. Buenas Nuevas en Cuarentena. Hace unas semanas atrás estuvimos hablando sobre la persona de Cristo y recuerdo que teníamos el propósito de mostrar quién era Jesús. En aquel entonces presentamos delante de ustedes y definimos que Jesús es Dios, y hoy queremos seguir de alguna manera mostrando quién es Jesús, quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y para eso quisiera que buscaran, si usted tiene una Biblia a mano, buscar el libro de Hebreos, el capítulo 7, los versículos del 22 al 27. Dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Cuando dice mas este se refiere a Jesús. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y yo le he puesto como título a este mensaje Don Perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús es el prototipo, es el verdadero hombre perfecto. Entonces, decíamos, y es una de las ideas que queremos someter a ustedes, que Jesús fue perfecto, que Jesús fue sin pecado. Miren lo que dice el versículo 26 del texto que acabamos de leer, que se encuentra, como había dicho, en Hebreos 7, versículo 22 al 27. El versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía, o sea, era de nuestro beneficio, del beneficio de nosotros los pecadores, que fuera santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores. Y eso quiere decir que era completamente alejado, diferente a nosotros los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Cristo era la perfección de las perfecciones, encarnada en un hombre. Cristo vivió sin pecado, completamente sin pecado, sin una pizca, sin siquiera una mancha de pecado. Y el versículo 26 nos dice que Jesús nos convenía así, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores. Ahora, ¿por qué nos convenía así? Porque la paga del pecado, hemos aprendido, sabemos que la paga del pecado, y esto es desde el punto de vista de la ley universal de Dios, de la ley moral de Dios, de la ley santa y perfecta de Dios, la paga del pecado es la muerte. Y Dios ha establecido que sin sangre, sin derramamiento de sangre conducivo a la muerte, no hay remisión de pecado. Entonces, la ofrenda por el pecado, para que fuera efectiva, para que fuera efectiva a nuestro favor, tenía que ser santa y perfecta. O sea, era vital que Cristo no tuviera pecado. ¿Por qué? Porque venía a ofrecerse en nuestro lugar. Si Cristo hubiera tenido pecado, no se hubiera ofrecido en nuestro lugar. Más bien, su muerte hubiera sido su castigo y por ende hubiera quedado separado completamente de la gloria de Dios y hubiera sido, y esto lo pongo como ejemplo hipotético, hermanos, entiendan, hubiera sido condenado, hubiera sido un mortal más que moría por sus propios pecados. O sea, su muerte hubiera sido su propia paga, porque él tenía pecado. Pero al él, la Biblia dice, nos convenía santo y sin mancha, porque al él no tener pecado, su muerte de alguna manera hubiera constituido un crédito, ¿verdad? Muriendo él sin tener pecado, pues su muerte, al no aplicársele a él mismo, porque otra vez él era santo y sin pecado, hubiera constituido un crédito a favor de todos los que por la fe se llegaran a él o se llegaran a Dios. Dios imputaría la muerte de Cristo a favor
de los pecadores que quisieran creer en este sacrificio, que quisieran recibir ese sacrificio. Entonces por eso dice, nos convenía, como dice el texto, que Cristo fuera santo e inocente, para que fuera efectiva su propiciación, para que fuera efectiva su muerte en nuestro lugar. Y vamos a ver algunos textos que hablan de que esta ofrenda tenía que ser santa y perfecta. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:21, y esta es la Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, escúcheme hermano, otra vez, porque Dios, y hago una pausa, a veces vemos por ahí narrativas y presentaciones, mayormente en la televisión o en el cine, de que ponen a Cristo como un mero mortal más que tuvo errores y fallos. Eso no es lo que la Escritura nos enseña. Cristo no tenía errores y fallos. Errores y fallos son el resultado del pecado. Entonces, si Cristo hubiera tenido errores y fallos, no hubiera sido su muerte, su ofrecimiento no hubiera sido una ofrenda santa y perfecta. Cristo era diferente. Nosotros somos los de los errores y fallos. Los seres humanos somos los que tenemos esa tendencia, como digo yo, de fábrica, de nacimiento, hacia el pecado, hacia el mal, hacia la rebelión a Dios, hacia el orgullo y hacia todos los vicios negativos que atentan contra la santidad de Dios. Jesús no, Jesús era perfecto, Jesús era Dios mismo encarnado y no hay pecado en Dios. Al Dios encarnarse y tomar forma humana garantizó dos cosas: ser efectivamente un ser humano, pero también ser efectivamente Dios. En Cristo habitaban esas dos naturalezas de modo perfecto y de modo pleno y de modo completamente efectivo. Él era plenamente humano y él era plenamente Dios. En él no había pecado, en él estaba toda la perfección, toda su vida, todo su accionar en la tierra fue el accionar perfecto de Dios vestido de mortal, vestido de carne humana. Entonces, mire este texto, perdonen que me haya alejado un poco de él, pero vamos a repetirlo. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Porque nunca pecó, fue el pago perfecto y la garantía de relación con Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que al Cristo pagar, ofrecerse por nuestros pecados, pues ya eso despejó el camino para nuestra relación con Dios, pues ya Dios no tenía nada contra nosotros. Y Dios satisfizo perfectamente en Cristo Jesús la paga de nuestros pecados. O sea, la acreditó a favor nuestro de una manera perfecta. Entonces, en ese sentido, ya Dios no tiene nada contra nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios pudo tener en contra nuestro fue puesto en Cristo Jesús, fue propiciado en la muerte de Cristo Jesús. Porque nunca pecó, fue el pago perfecto y la garantía de relación con Dios. Eso es lo que expresaba ese texto. Ahora, ¿por qué la garantía de la relación con Dios o del restablecimiento de la relación nuestra con Dios o de todo aquel que por fe se llega a Cristo? Porque el pecado crea enemistad con Dios, y una de las cosas, una de las variantes que nosotros muchas veces no vemos, se nos escapan y la gente del mundo se nos escapa, es que el pecado crea una enemistad con Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo menos que quiere decir es relación con Dios, destituidos, apartados de la relación con Dios. Entre otras cosas porque por naturaleza Dios es santo y la naturaleza santa reacciona negativamente hacia el pecado, hacia la desobediencia. Y de hecho el pecado también produce en el hombre un rechazo, una rebelión hacia Dios mismo. Entonces el problema del pecado era una mancha allí en el medio en la relación entre Dios y los hombres. Ahora, una vez que ese problema fue resuelto, y otra vez la paga de ese pecado era la muerte. Nosotros estábamos todos, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Eso significa también que todos estábamos condenados, íbamos caminos al infierno.
Hermano, por eso es que hemos sido salvados y por eso es que se habla de que estábamos perdidos. Y esa era una condición final. Nosotros estábamos en una condición final y total de haber sido condenados por Dios, de haber sido destituidos de su gloria y declarados reos del infierno. Sin embargo, Cristo vino y resolvió todo eso. ¿De qué manera? Pues tomando sobre sí, propiciando, ofreciéndose él mismo como ofrenda, como depósito de la ira de Dios, que resuelve el problema del pecado, en el sentido que juzga y condena el pecado en Cristo Jesús. En lugar nuestro, por eso siempre uso esa frase de que Dios salva por sustitución. Entonces, una vez que mi pecado ha sido propiciado en el cuerpo de Cristo, que Cristo, mi muerte la llevó Él, la paga de mi pecado la llevó Él, pues entonces ya yo no tengo ninguna deuda con Dios. Y entonces esa enemistad es removida. Y ya yo no estoy destituido de la gloria de Dios, más bien estoy restituido a la gloria de Dios. Porque lo que había entre Dios y yo, lo que había de enemistad, o lo que había de problema, o lo que había de interrupción en la relación entre Dios y yo, ha sido quitado. ¿Verdad? Mi pecado ha sido quitado de mí. Y yo por la fe, creyendo en Cristo Jesús, he transferido mi pecado a Cristo Jesús. Importante, porque no significa entender esto. Cualquier persona del mundo puede entender esto y decir, ay, qué bueno, mi pecado ha sido removido. No, esa transición, ese traslado de mi pecado a Cristo Jesús se hace solamente por la fe. De la única manera que Dios acepta remover mi pecado, remover mi culpa, remover mi condenación, es si yo creo que Cristo la llevó por mí. Fíjense qué cosa tan interesante. No se trata de que yo lo sepa intelectualmente, no se trata de que yo lo exprese, hay gente que lo puede expresar, se trata de que yo en mi corazón lo crea que efectivamente Dios ha creado todo esto y Dios vino a manera de cordero sin mancha a morir por mí. Si yo creo eso, Dios automáticamente levanta el pecado de mí, levanta su enemistad contra mí y me declara su hijo, me declara santo, me declara limpio, me libra de todos mis problemas legales con Él y me restaura a una relación completa y eterna con Él. Me devuelve mi lugar como criatura en una estrecha comunión con el Creador. Pero fíjense, porque este es el tema, esto aunque es un tópico rico en ramificaciones, todo esto es posible porque el Cordero era sin mancha. Por eso dice, nos convenía, no nos olvidemos del principio del versículo 26 de este texto de Hebreos 7, nos convenía que Jesús, nada de esto hubiera funcionado si Jesús no hubiera sido santo y sin mancha, si Jesús no hubiera sido sin pecado. Este es el punto. ¿Quién es Jesús? Jesús fue Dios encarnado, ya habíamos dicho eso, fue Dios encarnado, pero Jesús fue sin pecado. Miren lo que dice 1 Juan 3:5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Fíjense, y sabéis que Él apareció, para eso vino, Cristo no vino para otra cosa, Él vino para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si no, no lo hubiera podido quitar. Estoy constantemente tratando de hacerles esa lógica a ustedes, queridos hermanos. Debió morir el santo y sin mancha para que entonces poder aplicar ese crédito a mi favor. En ese sentido, me llama la atención que dice, ¿sabéis que Él apareció? Como si llegara quien los hombres necesitáramos, quien los hombres estuviéramos esperando, porque no había en toda la criatura, en toda la creación, perdón, no había una criatura capaz de llevar la paga del pecado o de morir por nosotros. No la había porque todos estábamos en pecado, no había ni siquiera uno, dice la Escritura, no hay santo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el ser humano se encontraba, por eso se encuentra perdido, porque no tenía solución. ¿Quién iba a resolver este problema? ¿Quién iba a justificar los hombres
ante Dios. Por eso dice la Escritura, y apareció Jesús. Tenía que llegar el hombre sin pecado. Dios mismo entró a la esfera humana y vivió una vida sin pecado para poder, delante de Dios, delante de los ángeles, delante del mismísimo tribunal del juez justo, ofrecerse a sí mismo y morir sin tener necesidad de morir. Por eso Dios lo levantó, porque la paga del pecado es la muerte, pero Cristo no tenía muerte. La muerte, dice, no lo pudo sostener, porque en él no había pecado. Como no tiene pecado, al morir como si lo tuviera, pagó por nosotros. Y ahora somos nosotros los que no tenemos pecado para pagarle. No sé si me entendieron, lo voy a repetir. Como no tiene pecado, al morir Cristo, como si lo tuviera por nosotros, ahora somos nosotros los que no tenemos pecado que pagar. Porque Él lo pagó por nosotros. Dice 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Todos estos textos están puestos aquí, están extraídos y presentados ante ustedes para enfatizar la verdad de que Cristo no tuvo pecado. Fue nuestro sumo sacerdote santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores, dice, hecho más sublime que los cielos. Cristo era algo precioso, algo bello. Imagínense la belleza, la preciosura, el valor de un ser humano completamente bueno, completamente perfecto, sin una gota de pecado ni en su mente, ni en sus labios, ni en su esencia. Tan bello era el Cordero de Dios. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este texto es importante, le voy a decir por qué. Porque Cristo pagó por todo tipo de pecado. Ningún pecado que el hombre pueda cometer ha quedado fuera. Ninguno. Dice ahí que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado en todo lo que nosotros los hombres pudiéramos ser tentados. Todo lo que cabe en cuanto a tentación dirigida hacia los hombres. Todo eso fue disparado sobre Cristo también. Y dice la Escritura, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo como parte de esa prueba, como parte de la conformación del hombre santo, del hombre sin pecado, pues lógicamente necesitó ser sometido a prueba. Y Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces no hay ningún pecado que el hombre pueda cometer que haya quedado fuera de esto. ¿Por qué quiero decir? Porque Cristo te representó, querido hermano. Y Cristo luchó en tu lugar y venció en tu lugar contra todo tipo de pecado. Y en su muerte fueron expiados o fueron resueltos todos los tipos y clases de pecado que el hombre pueda tener en su corazón. ¿Y a dónde voy con esto? ¿A dónde te va con ese punto, pastor? Al punto de decirte que no importa qué tipo de pecado tú hayas cometido, de los que parecen, de los que por cuestiones de la misma percepción humana son los más horribles, o de aquellos que el ser humano piensa que no son tan graves. Todos ellos, todos, absolutamente todos, fueron resueltos en la muerte de Cristo Jesús, fueron pagados completamente una sola vez, para siempre, de manera perfecta, por Jesús, el cual no tuvo pecado. Amén. Y eso es importante que tú lo tengas en cuenta, porque por ahí Satanás, y a veces lo hace con los creyentes, trae a tu mente ciertas ideas de pecados o de situaciones que son tan graves que es imposible que Dios las pueda perdonar. Todos, Él fue tentado, dice este texto, Él fue tentado en todo tipo de debilidades, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Contra ese, es como si yo dijera, Satanás contra Cristo tiró de todo. Todo su arsenal, sus mejores armas, la tiró contra Cristo Jesús y todas le fallaron. Amén. Y ese hombre perfecto murió en la cruz por ti.
expiando para siempre y resolviendo delante de Dios para siempre cualquier tipo de pecado que haya estado contra ti. Ya no está. Completamente eliminado, completamente resuelto delante de Dios. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que quiere decir es que hay una sola entidad en el mundo que verdaderamente ha resuelto el problema del pecado y ha quitado el pecado del hombre fundamentalmente, y ese es Jesús. Solamente Cristo Jesús. Y lo dice, Juan dice: he aquí. Miren qué cosa, es una declaración hasta con un alcance universal. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso no quiere decir de todo el mundo sin excepción, sino eso lo que quiere decir es de todo el mundo sin distinción. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de ricos, de pobres, de blancos, de negros, de grandes pecadores, de pecadores que se creen que no son tan pecadores, de todo tipo de personas. De asiáticos, de occidentales, de africanos, de todo lo que existe en materia de ser humano, de criatura en este mundo. Jesucristo es suficiente para quitar el pecado de ellos. El sacrificio de Jesús es, en cuanto a alcance, en cuanto a potencia, suficiente para todo el mundo. Ahora, es efectivo solamente para los que creen. El pecado ha sido potencialmente eliminado del mundo. En capacidad, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de toda clase de gente, de todo tipo de personas en el mundo entero. Pero esto solamente se hace efectivo por la fe. O sea, el beneficio está allí a nivel mundial, a nivel global. Y el beneficio se hace efectivo solamente en aquellos que creen. Pero existe, ya está disponible para todos los hombres, en ese sentido. Por eso fue lo que dijo Juan. Es como si Juan estuviera diciendo, ya la solución para el pecado, que es lo mismo decir, la solución para la enemistad, para la separación con Dios, está disponible para toda la humanidad. ¿Qué falta? Hay que creer. ¿Quieres ser limpio y amigo de Dios para siempre? Cree en la perfecta muerte de Cristo por ti, créelo y apropiate. Ahorita hablaba de disparos mentales que Satanás hace a tu vida. Respóndele, atrévete un día a responderle a Satanás cuando te recuerdes ciertas cosas, decirle: sí, pero Cristo murió por eso. Así que mira, tu problema es con Dios. Ve a ver si puedes llegar con eso delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús murió y era inocente y no tenía pecado, y sin embargo murió. Y murió, ¿sabes por qué, Satanás? Por mí. Entonces, mi pecado, como él se murió, ya murió, es un hecho, pues ya mi pecado ha quedado. Ya Jesús no se puede desmorir, no se puede echar para atrás, no se puede coger una máquina del tiempo y echar para atrás eso, Satanás. Ya eso es un hecho que ocurrió. Y yo creo que allí, en esa muerte horrible, en la cruz del Calvario, donde el Cordero de Dios derramó la sangre, allí quedó completamente pagado y resuelto mi pecado y mi rebelión con Dios. Dios no tiene nada contra mí, es más, Dios me ama. Y me ama así, Satanás, porque cuando Dios murió por mí, cuando Cristo vino a entregarse por mí, sabía qué clase de cosas yo iba a hacer y sabía por qué estaba muriendo. No se sorprendió Dios, ay, mira lo que Él hizo en el futuro. No, eso no pasó. De hecho, yo quiero someter a ti que cuando Cristo murió, todos tus pecados y los míos, porque eso pasó hace muchos años, estaban en el futuro, ¿verdad? Y aún así Cristo murió por ti y por mí. Amén. Entonces no hay nada, no hay absolutamente nada contra ti. Cree en la perfecta muerte de Cristo y apropiata. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Los santificados somos tú y yo, que hemos sido llamados fuera por la fe, por esa fe que ha crecido en nosotros hacia Cristo Jesús, por esa verdad que ha sido iluminada en nuestras mentes hacia Cristo Jesús, por ese sentido que ha hecho la muerte del Cordero en mi lugar. Como lo entiendo y lo recibo y lo apropio, es mío, he sido hecho perfecto para siempre. Eso es importante, porque quiere decir que como yo creí en Cristo Jesús,
y mis pecados, los de toda mi vida y mis rebeliones, fueron juzgados y condenados en el cuerpo de Cristo Jesús, pues ¿qué es lo que queda? Que yo soy perfecto delante de Dios. Por don perfecto, el perfecto de los perfectos que es Jesús, he sido yo hecho perfecto. ¿Sabe por qué? Pues ya no hay nada contra mí entonces. No hay nada contra mí. En ningún lugar de esta tierra se puede sacar nada contra mí. Por lo menos desde el punto de vista de Dios. Nada ni nadie me separará del amor de Dios. La Biblia lo explica y pone una lista grande de cosas hasta el futuro. Ni siquiera el futuro, ni lo que me está esperando a mí en el futuro, que aún no lo conozco, me podrá separar del amor de Dios, porque Dios perfectamente hizo morir al hombre perfecto en mi lugar. Entonces la Escritura por eso dice, puedo entrar a la presencia de Dios confiadamente. Nunca deje, querido hermano, y esto es algo que en tu fe tienes que creer. Si tú todavía no logras eso, tienes que crecer más en tu fe. Pero nunca permitas que nada, absolutamente nada, cree interferencia entre tu relación y Dios si tú has creído en Jesucristo. Entonces, por esa ofrenda que es su propia vida perfecta, dice que nos ha hecho a nosotros perfectos para siempre. Y noten, hermano, porque tú puedes decir ahora, bueno, pero yo con honestidad no me siento perfecto. Pero esto es visto desde el ángulo de Dios. Pero para Dios ya lo eres. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió. O sea, que ya eso no se puede cambiar. Desde dar un punto que tú creíste en Cristo Jesús, su muerte fue transferida a tu favor y eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, desde el punto de vista de Dios ya tú eres perfecto. Eso es lo que queda. Posicionalmente ya tú estás en esa posición. Lo que queda es el proceso de santificación mediante el cual Dios te va a ir llevando a una completa, plena y perfecta regeneración hasta el día de Jesucristo. Eso no va a terminar. Es el proceso que, como Dios te ha dejado en esta tierra y te ha dejado porque tiene un propósito, Él garantiza que tú que eres perfecto vas a seguir, tú que eres perfecto desde su punto de vista, vas a seguir siendo perfeccionado por Él hasta que llegues a ese propósito final que Él tiene para tu vida, y eso se va a ver en el día final, o eso lo vas a alcanzar en el día de Jesucristo, como dice la Escritura. Tenemos, hermanos, seguridad. Dice la Biblia, tenemos una segura ancla en Cristo Jesús. No dejes que Satanás te lleve eso. Ahora, si tú me estás escuchando y dices, ¿cómo yo pudiera recibir eso? Si tú eres un amigo que me estás escuchando y dices, ¿cómo la muerte de Cristo también pudiera ser efectiva? Quitar mi pecado, reconciliarme con Dios y hacerme desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista espiritual perfecto, y entrar en esta transformación que Dios está haciendo conmigo a través de la fe. A través de la fe tienes que creer que Jesús es la ofrenda perfecta de Dios por ti, en tu lugar. Jesús se ofreció por ti, para que tus pecados sean transferidos a Él. Esa es la única manera, a través de la fe. Y cuando tú crees, eso ocurre automáticamente, una vez y para siempre. Entonces, si tú quieres hacer esa decisión, yo te invito a que tú hagas una oración allí personal y le digas a Jesús en tu corazón que tú crees en Él, que tú crees en lo que se ha explicado, que tú aceptas su sacrificio en la cruz y que tú quieres ponerte bajo su señorío. Si tú haces esa oración, el Señor te va a perdonar, te va a limpiar de todos tus pecados y te va a recibir como hijo para toda la eternidad, y nada te podrá separar de Él otra vez, porque tus problemas con Dios quedarán completamente resueltos. Que Dios te bendiga y ojalá que este mensaje haya servido para traer enseñanza y para traer iluminación a tu vida sobre quién es Jesús. Dios les bendiga, queridos hermanos.